Secrets and Mask. Capítulo 39. ¿Qué más? 10 de junio. Habían pasado 5 días desde que Malfoy había desaparecido, después de su conversación en el cementerio con Hermione, después de que le confesó de que quería cambiar, que su lealtad ya no estaba con su amo, que se había desvanecido. No dijo una palabra. Acabó de subirse a la espalda de Narcisa y los dos desaparecieron en las nubes. Nadie tenía idea de cuándo iba a volver. Nadie había escuchado ni un susurro de él desde entonces, y Astoria, en pocas palabras, estaba jodidamente hirviendo. Ahora que estaba completamente recuperada de su accidente, quería organizar una celebración de cumpleaños para él, y su ausencia no había caído bien a la recién revelada Medusa. Originalmente, Astoria había decidido posponer la celebración hasta que Malfoy llegara a casa, pero cuando no regresó, después de 3 o 4 días, la paciencia de Astoria finalmente se agotó, y anunció que celebrarían la fiesta sin el invitado de honor. Desafortunadamente, tanto Blaise como Theo fueron llamados a tareas separadas esa noche, por lo que Astoria y Hermione se quedaron solas, bebiendo y hablando. Pasaron toda la velada en uno de los salones más acogedores, sentadas en lados opuestos del mismo sofá, intercambiando historias frente a sus anteojos. Hermione habló sobre su infancia, volviendo a contar historias de sus padres y las vacaciones que solían tomar en familia. Aunque estaba claro que Astoria no sabía mucho sobre las tradiciones muggles, preguntó sobre las cajas de metal con ruedas y le dijo a Hermione con una sonrisa de complicidad, mientras describía la caravana de su padre, que solía alquilar para las vacaciones de verano en el sureste de Inglaterra. Y Astoria habló de Daphne. Astoria hablaba interminablemente de ella, de cómo siempre había envidiado la belleza natural de su hermana, de cómo Daphne la había protegido del alcoholismo de su padre cuando era niña, de cómo la había guiado a través de años de lecciones de elusión, y cómo le había enseñado a Astoria a caminar, incluso con los tacones más altos, sin volcarse. Ella sonrió brillantemente y se rió mientras hablaba, pero su expresión se volvió sombría cuando Hermione le preguntó acerca de su padre. Astoria no dijo mucho sobre él, solo que había muerto en una misión muy temprano en la guerra, apenas unos meses después de la resurrección de Voldemort, y que después de su pequeño y muy privado funeral, Narcisa Malfoy había abierto sus brazos y su hogar a las Gringras huérfanas, y habían vivido en la mansión desde entonces. Astoria se había ahogado cuando terminó la historia, pero cuando se le escaparon algunas lágrimas, se la secó y bebió los restos de su vaso. Rápidamente cambió de tema, de nuevo centrándose en Daphne. Fue conmovedor ver a Astoria finalmente hablar tan libre y abiertamente sobre su hermana, a pesar de que Hermione entendió la razón por la que nunca antes lo había hecho. Desde la muerte de Daphne, su nombre se había convertido en un tabú en la mansión. Voldemort la había calificado como traidora, una vergüenza, por lo que incluso pronunciar su nombre se consideraba traición, pero desde que se reveló la identidad de Medusa, hubo un cambio en la atmósfera de la mansión Malfoy. De antemano, los demás no sabían si podían confiar en Hermione, pero ahora sus intereses se alinearon y estaban del mismo lado de la guerra. Los muros se habían derrumbado y ahora todos hablaban libremente sobre su amiga caída. Blaise se mostró un poco reservado cuando Hermione hacía una pregunta sobre ella, pero Theo parecía volver a la vida cada vez que la mencionaban, como si la sola mención de Daphne le devolviera la vida. Todavía había tristeza en sus ojos, pero estaba animado de nuevo. Sonreía un poco cada vez que alguien más hablaba de ella. Escuchaba en silencio cada vez que Astoria contaba historias de su juventud o Romy volvía a contar las veces que había tratado de enseñarle los pasos de baile de sus canciones de los 80. Theo sonrió a pesar de todo, pero nunca habló de ella. Era demasiado doloroso para él. Astoria y Hermione habían bebido 3 botellas de vino y la mitad de una botella marrón de algo que Astoria juró que era tequila, antes de que finalmente terminaran la noche. Emborracharse con Astoria podía haber parecido una tontería, algo infantil, dado el giro drástico de los acontecimientos, pero, en verdad, Hermione jodidamente lo necesitaba.
Desde que Voldemort había enterrado en su mente, Hermione se sintió diferente. Se sentía como ella misma, pero algo estaba mal, algo dentro de ella que no debía haber estado ahí. Fragmentos de la magia de Voldemort. Incluso semanas después de haber estado en su mente, todavía lo sentía. No podía apagarlo, no podía evitar que su mente se centrara en ello. La magia oscura tenía efectos secundarios. Ella lo sabía. Cuanto más oscura era la magia, mayor era el precio que exigía al cuerpo. Las maldiciones de tortura podían resultar en pesadillas y las maldiciones asesinas dejaban mancha en el alma de un mago. Lo había leído 100 veces y lo había experimentado 100 veces más, pero las secuelas de la magia de Voldemort, esas fueron brutales. Podía apretar los dientes a través de la sensación de su magia oscura, arrastrándose como unos cuantos abogados debajo de su piel, pero las pesadillas y el sentimiento que dejaron atrás bien podían irse a la mierda. Él usó su magia oscura para forzar su conciencia en su mente. La usó para mostrarle la visión del futuro, para hacerla sentirlo, vivirlo, y parecía que su cuerpo estaba luchando por olvidar lo que se sentía al morir. Tenía pesadillas la mayoría de las noches. El mismo momento en que la ataron a una estaca de madera y la quemaron hasta morir se repetía una y otra vez, hasta que despertaba con un grito y su piel aún ardiendo. Pensó que emborracharse con Astoria podría ayudar, con la esperanza de que si tomaba la cantidad justa de whisky podía adormecer su cuerpo y su mente, lo suficiente como para darle una noche de sueño reparador. No fue así. Y cuando se despertó en las primeras horas de la mañana, con las venas como ácido y los nervios recorriéndolo, y recordando lo que se siente ser quemada viva, Hermione preparó un baño helado y se sumergió hasta que sus labios se pusieron azules, al igual que lo había hecho la noche anterior, y la noche antes de eso, y la noche antes de eso. Parecía tan cansada. Mientras se miraba en el espejo, había grandes círculos debajo de sus ojos, evidencia de su falta de sueño, y sus labios estaban casi blancos por el baño frío. No vestía nada más que una bata de seda roja que le había regalado Astoria. Su cabello aún goteaba, y el delgado material estaba completamente empapado y pegado a su espalda, proporcionando un agradable escalofrío contra las crestas de su columna. Podía verse temblando en el espejo. Podía ver la forma en que los labios de su reflejo temblaban por el frío extremo que se había obligado a soportar, pero aún sentía calor y estaba incómoda en su propia piel. Astoria, sin embargo, parecía una imagen de absoluta salud. Su piel resplandecía y su cabello estaba liso y peinado en una elegante cola de caballo. Llevaba un vestido blanco sin tirantes que se ajustaba a su pequeña cintura y fluía hacia sus rodillas, haciéndola lucir la imagen absoluta de una ama de casa de los años 50, y todo estaba rematado con tacones de 6 pulgadas y su collar de rubíes favoritos. Astoria había entrado en la habitación de Hermione cuando salía del baño y había mirado antes de pedirle a Romy que trajera una ampolla de poción para la resaca. En el mismo momento en que reapareció el pequeño elfo, Astoria le quitó la ampolla y la metió en los dedos temblorosos de Hermione. «Bébete esto», ordenó. Hermione obedeció sin quejarse, y en el momento en que el líquido se deslizó por su garganta, la confusión en su cabeza comenzó a aclararse. Y cuando terminó el vaso, las náuseas en su estómago no eran más que un recuerdo. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor», respiró Hermione. Su voz ronca por el sueño se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. Mucho mejor, gracias». Astoria se paró detrás de Hermione y miró su reflejo en el espejo. Ella alisó su ya prístino cabello mientras hablaba. «No es un problema en absoluto. Tenemos mucho preparado previamente para casos de emergencia. Con la cantidad de whisky y vino que los muchachos consumen, creo que es mejor tener un suministro saludable de pociones para la resaca». Hermione no pudo evitar levantar una ceja. «¿Solo para los chicos?» Astoria dejó de preocuparse por su cabello y le sonrió a Hermione. «Oh,
El pequeño león tiene sus garras hacia atrás. Veo que la poción ha hecho efecto. Antes de que Hermione pudiera responder, se oyó un fuerte chirrido afuera. El suelo de la mansión tembló por un momento y cuando Hermione y Astoria corrieron hacia la ventana, vieron a Narcisa en el jardín, con Malfoy sentado orgullosamente entre sus hombros. Hermione lo vio deslizarse de los hombros de su dragón y aterrizar suavemente en el suelo. Él acarició su hombro suavemente por unos momentos y luego giró la cabeza hacia un lado, y sus ojos se encontraron con los de Hermione. Había estado atrapada por sus ojos antes, y aunque no podía ver de qué color eran, desde esa distancia se encontró incapaz de moverse de la misma manera. Los labios pintados de rosa de Astoria se curvaron. ¡Ha vuelto! ¡Oh! Le retorcería el pálido y pequeño cuello con una de mis bufandas si no fueran tan malditamente caras. Después de que Romy lanzó hechizos para secar el cabello de Hermione y ella se cambió un vestido corto rojo de verano, ella y Astoria entraron al pequeño salón, justo en medio de la discusión de Malfoy y Theo. El sofá de gamuza verde y el sillón que ocupaba esa habitación estaban girados para que quedaran frente a la chimenea, y la mesa de café estaba colocada entre ellos. Theo era el único que estaba de pie. Estaba revoloteando sobre las 2 botellas de whisky que descansaban sobre la mesa de café. Blaise estaba sentado solo en el sillón individual, con la espalda recta y una postura perfecta. Su expresión era aburrida al principio, pero sonrió brillantemente cuando su esposa entró en la habitación. Malfoy estaba sentado solo, en el gran sofá. La forma en que estaba sentado sobre la gamuza verde era tan informal. Tenía una pierna cruzada sobre la rodilla. Su cuerpo ancho inundaba casi por completo el sofá. Uno de sus brazos descansaba sobre el respaldo de la silla, mientras que el otro estaba sobre el reposabrazos. Se había cambiado de ropa. Vestía pantalón negro y una sencilla camisa blanca. Los pocos botones de arriba estaban desabrochados. Sus mangas estaban arremangadas hasta los codos y sus anillos de plata tintineaban contra el costado del vaso que tenía en la mano. «Sabes que podríamos haber tenido esta reunión de equipo sin ti, ¿no?», espetó Theo. «He estado filtrando secretos durante 5 años». 6, corrigió Astoria con un giro de los ojos. «Sí, 6. Gracias, Tori. 6 malditos años y no tenías ni idea». Theo se burló y extendió los brazos a cada lado de él. «Así que creo que encontrarás que mis habilidades de espionaje son inigualables. Muchas gracias». «Ah, sí». Malfoy arqueó una ceja. «¿Crees que eres el rey del espionaje? Entonces deletréalo». Theo agarró una de las botellas de la mesa y se la lanzó a Malfoy. Un gesto obsceno, con un solo dedo. «Perderías el dedo si quisiera un poco de ese whisky», susurró Malfoy, y cuando se llevó la copa a los labios, sus ojos parpadearon y encontraron a Hermione nuevamente. Era una mezcla desigual de gris y azul, pero inusualmente el azul se adelantaba. Mr. Hyde no tenía las riendas completas. «Lo siento, jefe», se burló Theo, y giró la botella en sus manos para leer la etiqueta. «Oh, ha sacado el alijo del viejo papá Malfoy. Esto debe de ser una ocasión especial». «Has vuelto», saludó Hermione en voz baja. Su boca se torció en una sonrisa. «Muy observadora». 10 puntos para Gryffindor. Astoria desempeñó el papel de anfitriona. Sirvió a todos un vaso de whisky y los repartió. Blaise besó su mano mientras aceptaba la suya. Theo echó la cabeza hacia atrás y apuró su bebida. Y luego tendió un vaso vacío para otro. Hermione aceptó su vaso con una sonrisa y cuando se giró para sentarse, Malfoy se inclinó un poco en el sofá y palmeó el espacio vacío a su lado, invitándola a sentarse con él. Y Hermione no pudo evitar la forma en que su pulso se aceleró cuando tomó asiento. «Muy bien, chicos y chicas, pongamos este espectáculo en marcha». Theo se aclaró la garganta, en voz alta, dramáticamente. «¿Estamos todos sentados cómodamente?».
Todos en la habitación asintieron, excepto Astoria. Su persistente ceño fruncido hacía que Malfoy no se había desvanecido. ¿No tienes nada por lo que quieras disculparte?, espetó ella. Sus labios pintados se contrajeron levemente con ira. Malfoy puso los ojos en blanco. Oh, ¿qué es lo que crees que he hecho ahora? Te has ido por 5 días, idiota absoluto. Astoria bebió su bebida y se sirvió otra. Te enteras de que somos los espías y luego simplemente desapareces. No dejaste ni una nota. No le dijiste a nadie a dónde ibas o cuándo planeabas regresar y luego simplemente regresas aquí y abres casualmente no una, sino 2 de las botellas de whisky de tu padre y actúas como si nada estuviera mal. Oh, ya veo. Entonces, no es que me haya perdido lo que te molestó, sino que abrí el whisky de mi padre sin decírtelo. Malfoy se chupó los dientes y puso los ojos en blanco. Oh, qué tonto soy al olvidar que el alcohólico prefería los espíritus sobre su familia. Astoria hizo una mueca de disgusto. Son los que nunca, 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 bajo ninguna circunstancia, nunca nos has dicho dónde los escondes. Así que por favor perdona mi sorpresa de que de repente decidiste sacarlos. Hermione tomó un sorbo de su bebida mientras observaba a la pareja tratando de ocultar su diversión. Si Malfoy supiera cuánto la relación entre él y Astoria y sus constantes disputas le recordaban a Ron y Ginny, probablemente él mismo le lanzaría una bada. Nunca te dije dónde los escondo, porque sabía que si ponías tus dedos codiciosos y ensangrentados sobre ellos, entonces no quedaría nada, espetó Malfoy. Estaba esperando una ocasión especial para abrirlos, pero si convocara una reunión de equipo para planear el espionaje contra nuestro líder no se considera un evento monumental, entonces no sé qué lo hará. No cambies de tema. Astoria cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a golpear el suelo con el pie, esporádicamente. Su molestia resonaba en el extremo de sus tacones altos. ¿Dónde has estado? He estado estableciendo posibles casas de seguridad para nosotros. El ceño de Astoria cayó. ¿Por qué necesitaríamos una casa segura? Malfoy se inclinó hacia adelante. Recogió una de las botellas y se recostó contra el sofá una vez más. Honestamente, ¿creíste que traicionaría al Señor Oscuro y nos pondría a todos en riesgo sin asegurarme de que, si algo salía mal, todos en esta sala estarían a salvo? Se sirvió otro vaso y luego volvió a llenar el de Hermione. Si nos descubren, necesitaríamos lugares para escondernos, así que pasé los últimos días preparándolos. Eso tenía sentido. Malfoy no era más que minucioso. Había establecido una cantidad ridícula de protecciones alrededor de la mansión antes de su captura. Era casi obsesivo. Todo lo que había hecho para asegurarse de que ella no pudiera lastimarse a sí misma ni a los demás. Pero lo que era de esperar, que mostrara la misma naturaleza obsesiva al proteger a los suyos. Bueno, no nos dejes en suspenso, bromeó Theo. ¿Dónde están? La primera es una granja abandonada en Yorkshire. Astoria se burló. ¿Una granja? ¿Como en algún lugar donde se crían cerdos, vacas y gallinas? Oh, por favor, estás bromeando. Cuando Malfoy no respondió, los ojos de Astoria se agrandaron con incredulidad. Oh, por favor, bromeas. Por favor, dime que en serio no esperes que camine por el barro y la suciedad con tacones que cuestan 9,000 galeones. Malfoy entrecerró los ojos. Es un poco mejor que eso, pero sí, Tori. Esa es la idea. Necesitamos lugares remotos y fuera del camino, pero con búnkeres lo suficientemente grandes como para mantener a Narcisa, así que está fuera de la vista. La primera casa segura es una pequeña cabaña con mucho espacio para guardar suministros de emergencia y 3 dormitorios. ¿Solo 3 habitaciones? ¿Pero dónde guardaré mis vestidos? ¡Mis joyas! Malfoy suspiró. Su paciencia disminuyó visiblemente. Se hundió un poco en el sofá, apoyó la cabeza en el respaldo e inclinó la cabeza hacia el techo. Si nos descubren, solo tendremos momentos para ponernos a salvo. No habrá tiempo para empacar. Solo podremos llevar lo esencial.
y tendremos que ser discretos. Eso significa que no hay tacones, nada de vestidos y nada de malditos collares con diamantes del tamaño de mi puño. La mano de Astoria cubrió lentamente el enorme rubí alrededor de su cuello. Ella lo miró por un momento. Su expresión de enojo se suavizó por segundos, antes de suspirar y asentir. Sí, por supuesto, lo entiendo, dijo en voz baja. Te has sacrificado tanto por nosotros a lo largo de los años. Se mordió el labio inferior antes de soltar lentamente el collar de su agarre. Son solo cosas. Puedo dejarlas atrás si es necesario. Gracias por encontrar las casas de seguridad y gracias por aceptar ponerte del lado de la orden con nosotros. Sé que no debe de haber sido una decisión fácil, pero lo aprecio. No obstante, al final, sin importar cuánto significaba para ella sus posesiones materiales, Astoria tenía un alma bondadosa, y la admiración y el amor que sentía por Malfoy eran fáciles de ver. ¿Está bien, entonces? Theo silbó torpemente y se frotó las manos. Ahora que todas esas tonterías amorosas están fuera del camino, vamos a continuar con el evento principal. Blaise fue el primero en hablar. Malfoy y Bellatrix conocen al Señor Oscuro mejor que nadie, ofreció, usando el vaso en su mano para señalar a su oficial al mando. Él confía en ti para casi todo. Así que si alguien sabe cómo meterse en su piel y pasar desapercibido, eres tú. Hermione apuró el resto de su bebida y le tendió el vaso a Malfoy para que lo volviera a llenar. Tienes razón. ¿Por dónde crees que debemos empezar? He estado pensando mucho en estos últimos días, dijo, con los ojos en la botella y en su mano mientras llenaba la bebida de Hermione, y creo que la mejor forma de avanzar es seguir filtrando sus secretos a la orden, pero creo que tenemos que hacer más alarde de ello. Después de volver a llenar el vaso, Malfoy le entregó la botella a Theo y se recostó contra el sofá. La mente del Señor Oscuro no es tan fuerte como lo era antes, dijo Malfoy. Desde que la Orden destruyó otro Horrocrux se está volviendo más paranoico, se está desmoronando, y creo que la mejor arma que tenemos en nuestra disposición es su miedo y paranoia. Las cejas de Hermione se juntaron. ¿Crees que deberíamos usar su propio miedo en su contra? Malfoy la miró por el rabillo del ojo y asintió. Lo que valora por encima de todo es la lealtad de sus seguidores y su propia vitalidad. Quiere vivir una vida larga y próspera, y quiere que quienes lo rodean sean tan leales, que recibirían una bala por él. Si piensa que los que lo rodean ya no son leales, se romperá, y será mucho más fácil para Potter matarlo. Astoria y Theo compartieron una mirada y una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Nott. Te dije que deberíamos haberlo traído a esto hace años. Astoria puso los ojos en blanco. Cuanto más paranoico sea, más errores cometerá, y eso lo hará mucho más vulnerable. Necesitamos hacerle sentir que está solo en esto, y que si lo hacemos correctamente, dijo Malfoy en una voz baja y severa, podemos hacer que haga el trabajo sucio por nosotros. Necesita sospechar de todos. Necesita pensar que todos y cada uno de los leales perros lo han abandonado, y que nosotros. Levantó su índice e hizo un pequeño círculo señalando a todos los que estaban en la habitación. Somos los únicos en los que puede confiar. Estoy de acuerdo, susurró Blaise. Pero, ¿cómo logramos eso? ¿No será fácil? Y no será sin sacrificio. Malfoy tomó un sorbo de su bebida y golpeó sus anillos en el costado de su vaso mientras hablaba. Por fuera necesitamos parecer lo más normales y leales posibles, lo que significa que debemos continuar con las misiones, seguir todas las instrucciones que dé y ejecutarlas sin dudarlo. Se giró para mirar a Hermione. Y eso significa que aún tendrás que venir a las tareas con nosotros cuando se te solicite. Hermione sintió que se le formaba un nudo repugnante en el estómago. Trató de calmarla con el escozor del whisky. Y requerirá que todos nosotros trabajemos con la orden, pero si lo hacemos bien, podremos filtrar secretos y reducir el ejército de Voldemort hasta que no quede nada. Hermione sonrió. Me gusta la idea, pero ¿no es peligroso quemar la vela por ambos extremos? Es más como matar a dos pájaros de un tiro.
La insinuación de una sonrisa apareció en su rostro. Sabemos muy bien que si Voldemort sospecha de que uno de los suyos lo ha traicionado, los ejecutará sin pensarlo 2 veces. Theo hizo una mueca. Así que digo que usemos eso a nuestro favor para variar. Entonces, ¿cómo hacemos que suceda? La voz de Theo sonó discordante, antes de tomar un largo trago de whisky, directamente de la botella. El círculo interno del Señor Oscuro siempre ha sido muy pequeño, y solo se ha hecho más pequeño desde que la Orden destruyó otro Horrocrux, continuó Malfoy. Así que digo que cada pocos meses elijamos un objetivo, filtremos información y luego los incriminamos. Hacemos que parezca que fueron el topo todo el tiempo. Y luego seguiremos adelante y haremos lo mismo con el propio objetivo. Hermione respiró. Su mente ya estaba trabajando en el futuro, tratando y trazando de juntar las piezas a pesar de las variantes que faltaban. Malfoy asintió. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Tendremos que tener mucho cuidado de que lo que filtremos no se pueda rastrear hasta nosotros, por lo que tendremos que trabajar muy lentamente, y solo podremos filtrar piezas de información muy pequeñas a la vez. Pero las cosas que filtraremos, bueno, paralizarán su régimen. ¿Aún sería prudente buscar en los recuerdos de los mortífagos que incriminemos?, preguntó Hermione. Quizás solo para asegurarnos de que realmente conocen los secretos. De esa forma no se pueden rastrear hasta ti. Y será mucho más fácil para nosotros incriminarlos. Precisamente, filtraremos los secretos de una manera que solo se pueda rastrear hasta aquellos en los que hemos apuntado. El Señor Oscuro estará tan ocupado colgando y quemando a los que hemos incriminado que no se dará cuenta de que está reduciendo su propio ejército. Para nosotros. Hizo una pausa para poder tomar otro trago. Solo para ser minuciosos tendremos que ejecutar a algunos nosotros mismos. Hacer que parezca que estaban tan paranoicos por traicionar a su amo, que se quitaron la vida antes de que él pudiera hacerlo. Pero supongo que no se oponen a ensuciarse un poco las manos si sirve a un bien mayor. Hermione negó con la cabeza y la forma en que Malfoy le devolvió la sonrisa hizo que su pulso latiera ligeramente. Pero seguramente ese plan solo puede continuar por un tiempo, preguntó Blaise. Eventualmente nos quedaremos sin otros mortífagos para culpar de las filtraciones y los reduciremos a nosotros 4. Para eso están las casas seguras, respondió Malfoy. Eventualmente sabrá que somos nosotros y tendremos que escapar a una de ellas. Pero espero que hayamos hecho suficiente daño a las filas y suministros de Horrocrux para entonces que Potter podría matarlo rápidamente. Theo levantó la mano. Por favor, ¿podemos empezar con Crouch? Malfoy negó con la cabeza. Estoy de acuerdo que Junior debe irse, pero ese pequeño bastardo es inteligente. Si de repente comenzamos a mostrar interés en él, es posible que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Creo que sería prudente mantener a Crouch a distancia por ahora. Pero nos abriremos camino hasta él. Theodore, lo prometo. A los 2. Astoria y Theo culparon a Crouch Jr. por lo que le había pasado a Daphne. Eso estaba claro. Habían esperado tanto tiempo para vengarla que podían esperar un poco más. Ya sabían cómo iban a hacer pagar a Crouch, y si el resentimiento que ardía en cualquiera de sus ojos revelaba algo, era que lo iban a hacer doloroso, indescriptiblemente doloroso. Y Hermione difícilmente los culpó. Había escuchado suficientes historias sobre la infame Dollar House para saber que el mundo sería un lugar mucho, mucho mejor sin la inmundicia que era Barty Crouch Jr. Este plan de Malfoy era bueno, completo y bien pensado. Se trataba del círculo cada vez mayor de Voldemort. Resolvió el problema de sus leales seguidores, los enfrentaría entre sí y erradicaría a los generales letales, y les daría a Harry el acceso a los Horrocruxes. Cubría todo. Les dio todas las herramientas que necesitaban para finalmente ganar la guerra. Todo lo que se había perdido antes podría funcionar. De hecho, en realidad podría funcionar. Y por primera vez en mucho tiempo, Hermione se sintió esperanzada. Está bien, eso está muy bien, pero creo que a todos nos falta la pregunta más obvia aquí.
interrumpió Blaise. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione con la orden? Como si un globo hubiera estallado en su pecho, la sensación de alegría que Hermione había estado sintiendo se desvaneció. Joder, Blaise tenía razón. La orden y los mortífagos tenían que confiar el uno en el otro. Si este plan tenía alguna esperanza de éxito, tenían que trabajar juntos. Si este plan iba a funcionar, la orden necesitaba algo primero. Una ofrenda de paz, una rama de olivo de algún tipo. Ambos lados habían matado a ambos lados, y habían visto lo peor el uno del otro. Y Hermione se preguntó si un apretón de manos de paz significaba algo entre ambas partes, que estaban empapadas en la sangre del otro. Necesitamos que sepan que pueden confiar en nosotros, dijo Hermione. Creo que tenemos que arreglar una reunión con ellos. Podríamos mostrarles lo que ya no están con Voldemort. Malfoy chasqueó la lengua. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Podría ir a la reunión y mostrarles mis recuerdos. Inmediatamente el rostro de Malfoy se transformó en una mueca. Fuera de discusión. Si los atrapan y el Señor Oscuro decide buscar en sus recuerdos, también estamos jodidos. Es demasiado arriesgado. Escogeré a alguien que sea hábil en el bloqueo de memoria. De esa manera, si los atrapan, no podrán ver la reunión y no verán que lo traicionaste. Siseó Hermione con la misma voz fuerte, como la de Malfoy, igualmente venenosa. Si alguien de la orden busca en mis recuerdos, verá que todos ustedes son sinceros, y que esto no es un truco. Verán todas las cosas horribles que Voldemort les ha hecho a todos ustedes, y les demostrará que esto de la traición es real, y que pueden confiar en ustedes. Theo y Astoria intercambiaron una mirada. Podría funcionar, susurró Astoria. Pero Malfoy no estaba escuchando. Se inclinó más cerca de Hermione furiosamente, gruñéndole las siguientes palabras. ¿Y si intentan llevarte de vuelta? Entonces, ¿qué sucede? Hermione no cedió ni un centímetro. Se sentó erguida, con la nariz en alto, negándose a dejarse intimidar. No lo harán. Pero si lo hacen todo, nuestro plan se arruina, Granger. Se inclinó hacia adelante de nuevo, llenando su espacio, pero de nuevo Hermione se mantuvo firme. Si desapareces, el Señor Oscuro sabrá que hemos estado en contacto con la Orden y entonces todos estaremos muertos. ¿Quién puede decir que me quieren de vuelta después de las cosas que me has hecho hacerles? Bien, bien. Theo cruzó la habitación y se apretujó en el sofá entre ellos, actuando como una barrera física para que no pudieran agredirse el uno al otro. Sé que pelear es básicamente el juego previo de ustedes dos, y eso está bien. Todos tienen sus problemas, pero todavía hay algunas cosas que debemos resolver aquí. Así que continuemos con la reunión y luego ustedes dos psicópatas locos pueden tener la garganta del otro, ¿ok? Se miraron el uno al otro por un momento. Las fosas nasales de Hermione se ensancharon con irritación, mientras Malfoy movía la lengua por el interior de su mejilla. Algo que ella había notado que hacía a menudo, cuando estaba a punto de perder los estribos. Está bien. En la siguiente orden del día, Astoria sonrió, tratando elegantemente de calmar el pesado ambiente que rápidamente había llenado la habitación. Hermione, obviamente este plan no funcionaría sin ti, así que, ¿qué quieres a cambio de ayudarnos? Los ojos de Hermione se clavaron en los de Astoria. ¿Qué? Vamos, Hermione. No te hagas la tímida. Theo palmeó la rodilla de Hermione y Malfoy se inclinó hacia adelante cuando notó que Theo apretaba. Estoy seguro de que tu lista de demandas es tan larga como la polla de Draco, así que vamos, habla. Hermione casi se atragantó con su whisky. Malfoy solo miró a Nott hasta que soltó su rodilla, mientras se aclaraba la garganta. Hermione se devanaba los sesos. En verdad, ni siquiera había pensado en pedir algo a cambio. La nueva esperanza que le habían dado y la satisfacción de que los propios generales de Voldemort lo traicionaran era pago suficiente. Pero si estaban dispuestos a ofrecerle incentivos adicionales, bueno, Hermione nunca había sido de las que perdían una oportunidad. Quiero que quiten las protecciones de la casa, dijo con firmeza. Debido a que están ayudando a la orden, ya no tengo motivos para matar a Malfoy, ni a mí misma, así que quiero que me quiten los amuletos. Todos ellos. Los de la ventana, los de los cubiertos, incluso los de las velas y las chimeneas.
Todos tienen que irse. No es negociable. Era una tontería pedirlo, sí, pero ella lo quería de todos modos. Se había acostumbrado a ellos. Podía sostener su mano sobre una llama abierta en la casa, pero no la quemaría. Podría abrir las ventanas, pero no podía sentarse en el alféizar ni colgar las piernas fuera. Los encantamientos la hicieron sentir como si estuviera viviendo en una celda acolchada, o como si fuera una niña que tenía todos los objetos peligrosos a su alcance. A prueba de seguridad. Era innecesario y degradante, y quería que se fueran. ¿Por qué quitaría protecciones de la casa, que te darían la capacidad de lastimarte? Malfoy interrumpió. ¿O tienes un deseo oculto de ir a hacer rappel por la ventana? Hermione le devolvió la mirada una vez más. Se trata de confiar en Malfoy. Confío en que cumplirás tu palabra y traicionarás a Voldemort, así que necesito que confíes en mí. Necesito que me quites las protecciones y confíes en que no me lastimaré, ni a mí ni a ti, con mi nueva libertad. El labio de Malfoy comenzó a curvarse. No soy una niña, Malfoy, espetó Hermione. Toma las protecciones y quítalas. Está bien, las puertas para bebés se quitan, asintió Theo rápidamente de repente. El campeón de la paz. ¿Qué más? Quiero que me quiten las pociones antimagia. Considéralo hecho, respondió Malfoy en un santiamén. Pero asumo que hay más. ¿Qué quieres? ¿Puedes revertir el ritual de sangre que Voldemort usó para unirnos? La expresión de Malfoy se endureció. ¿Quieres que nos desvincule? Sí. Se quedó en silencio por unos momentos, considerando su respuesta. No. Fue la magia del Señor Oscuro la que nos unió, así que solo Él puede desvincularnos. A pesar de que su voz era baja y tranquila, sin revelar ninguna emoción, sus ojos estaban abiertos, casi totalmente azules. Estaba diciendo la verdad. Ya lo esperaba, pero tenía que preguntar. Quiero mi varita de vuelta. ¿Está bien? Pero mientras estés en tareas conmigo, necesitas usar mi varita para mantener la apariencia. Hermione asintió, en acuerdo. ¿Algo más? El Demon Hex tiene que irse. Ni una maldita oportunidad. Hermione palideció. Ella lo miró fijamente con los ojos muy abiertos y sintió que ese familiar mordisco de ira volvía a la vida. No me vas a poner bajo el maleficio nunca más. No. Esa simplemente no es una opción. ¿Qué te hace pensar que está en discusión? Hermione se puso de pie y lo miró con lascivia, de repente demasiado enojada para sentarse. Nunca, nunca volvería a caer debajo de ese maleficio. No, tienes razón. Eso no está en discusión. Malfoy se puso de pie y la miró. Si no te pongo bajo el Demon Hex cuando estemos en la misión, toda la artimaña se terminará, así que lo siento, pero la respuesta es no. Esto es para tu beneficio, no para el mío. Mientras se gritaban en la cara, Theo lentamente y con muy poca gracia se deslizó del sofá y escapó al otro lado de la sala, saliendo de la zona de peligro, y arrebatando la botella de whisky caro mientras se iba. Entonces fingiré. Oh, vas a fingir, ¿verdad? Malfoy se burló cruelmente, hablándole como si fuera una niña. ¿Por qué no lo dijiste? Eso me tranquiliza mucho. Como el grito de una rueda de chispa de un encendedor de cigarrillos, la ira de Hermione se encendió. No tienes que ser un idiota al respecto. Puedo pretender estar bajo el maleficio si es necesario. Así que crees que podrás matar a tus amigos sin el maleficio, ¿verdad? ¿Qué? Eres el alma favorita del Señor Oscuro. Para que esto funcione, debemos continuar y actuar con la mayor normalidad posible, para no despertar sospechas, lo que significa que cuando haya una redada o una batalla en el campo, te guste o no. Su voz se redujo a un susurro, pero el silencio solo lo hizo sonar más peligroso. Así que te pregunto, sin ser puesta bajo el hechizo demoníaco, ¿podrías matar a tus amigos? Y sin estar bajo el Demon Hex, ¿podrías cortarles la cabeza como lo has estado haciendo durante los últimos meses? ¿Podías prenderle fuego y arrojarlos a las paredes de ladrillo con tanta dureza que su cabecita explote? Es suficiente, Draco, advirtió Astoria con un borde duro y protector arrastrándose en sus ojos. Has dado tu punto. Hemos visto lo que puede hacer Granger. Todos hemos visto lo letal que eres.
y cualquier cosa menos que eso levantará sospechas. Puedo usar maleficios no letales. Todavía puedo pelear y parecer letal sin matarlos. Los otros mortífagos se han congelado de asombro por tus talentos. Te han visto matar a 7 personas con una sola maldición. ¿Cómo crees que les parecerá si de repente comienzas a usar ataques no letales? La misma palabra seguía repitiéndose en su cabeza una y otra vez, casi golpeando sus sentidos con la mismísima desesperación. Eso sería sospechoso, sospechoso, sospechoso. Él estaba en lo correcto, tenía toda la razón. Cualquier cosa menos que lo mejor levantaba sospechas, cualquier cosa menos que la carnicería y la crueldad de su parte haría que los mataran a todos. Ella misma había cavado esa tumba al mostrar lo letal que podía ser, y ahora esas habilidades iban a enterrarla. Si no pasas por debajo del Demon Hex, si tú ni tu maldito corazón sangrante podrías matarlos, entonces todo esto desaparecerá. El Hex está ahí para tu protección, para asegurarse de que hagas cosas que hay que hacer, y te quita la culpa a ti, y me la echa a mí. Los dedos de Hermione se apretaron tanto alrededor del vaso en su mano que se sorprendió que el cristal no se reventara en su mano. Es necesario hacerlo, Granger. Haré lo que pueda para llevarte a la menor cantidad de misiones posible, y arreglaremos algo con la orden, pero esto no es negociable. Para que esto funcione, debes seguir matando a miembros de la orden. No puedes pedirle que haga eso, Draco. Astoria corrió al lado de Hermione, pasó un brazo alrededor de su hombro y la trajo hacia su costado. No es justo. No, no es justo, espetó Malfoy, pero es necesario. Necesitamos jugar esto correctamente, si todos vamos a sobrevivir. Vamos a tener que hacer cosas que no queremos hacer, cosas indecibles. Y si eso me convierte en una persona terrible, que así sea. Hermione no podía oír más de esto. Probablemente no podía. Giró sobre sus talones y salió de la habitación. Malfoy tenía razón. Ella sabía que tenía razón, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Traicionar a Voldemort era un juego peligroso. Este plan era minucioso, pero era frágil, fácilmente rompible. Si ponían un pie mal, si cometían un solo maldito error, todo podría arruinarse. Necesitaban fingir que todo era normal, que ella todavía estaba bajo su control, que Malfoy, y que era tan letal como siempre y aseguraba la victoria de Voldemort. Necesitaba poner la derrota de Voldemort por encima de sí misma, por encima de sus propios sentimientos y de su maldita alma, si eso era lo que se requería. Si esto iba a funcionar, tenían que continuar con normalidad y eso significaba ser puesta bajo el Demon Hex. Si esto iba a funcionar, necesitaban seguir matando a miembros de la Orden, y eso, solo pensarlo, casi le rompía el corazón. Entró a la carrera en el gran salón y se dirigió a la mesa de las armas. Cogió su favorita y apuntó a los maniquís que aún se alineaban en la pared. Apretó el gatillo, pero la forma en la que le temblaban los brazos tiró de la bala hacia la izquierda y le cortó un trozo de pared en lugar de su objetivo previsto. Granger, una voz que conocía muy bien, se burló detrás de ella, haciéndose más fuerte a medida que sus pasos lo acercaban. Te sugiero que vuelvas a esa sala de estar para que podamos terminar nuestra conversación antes de que te arrastre allí de tus malditos rizos. Ella giró y apuntó el arma a su pecho. En realidad no podía volver a dispararle. Los hechizos estaban de vuelta en las armas, pero su ira la estaba haciendo sentir teatral. Amenázame así otra vez. Te reto. Se detuvo en la entrada, con una mano enroscada con fuerza alrededor del marco mientras la miraba con el ceño fruncido. Él estaba enfadado, muy, muy jodidamente enojado. El tipo de ira que hizo que sus fosas nasales se dilataran y su pecho subiera. Eres una pequeña repugnante de mierda, ¿lo sabías? ¿Disculpa? Juega bien.
mientras mis recuerdos conmigo. Haz que deje caer mis paredes de oclumancia solo para que puedas tirar de mi vulnerabilidad. Y luego, en el momento en que yo digo que estoy dispuesto a ayudar a Potter, cambias así como así. Chasqueó los dedos y el sonido agudo resonó en las paredes. Ahora que obtuviste lo que querías, ¿vuelves a querer dispararme? Pensé que te había gustado cuando te disparé. Sus ojos se contrajeron. No juegues conmigo. No estoy de humor. ¿Qué más tengo que hacer para que confíes en mí? La confianza no es magia. No puedo simplemente agitar mi varita y hacerlo así después de todo lo que has hecho. No puedes esperar que confíe en ti de la noche a la mañana. Bueno, deberías, rugió. ¿Tienes alguna idea de lo que estoy arriesgando por ti? Estoy poniendo a mi familia en peligro para ayudarte a ti y a la orden. No pretendas que hiciste esto por mí. Decidiste cambiar de bando. Yo no tuve nada que ver con esa decisión. Se empujó de la pared y comenzó a caminar hacia ella. Te quitaré las pociones antimágicas. Como deberías. Es lo mejor que puedes hacer después de todo lo que me has hecho pasar. Y te devolveré tu varita, te devolveré la herramienta que necesitas para matarme. La ira pareció salir de él en oleadas, mientras se dirigía hacia ella, y había algo en sus ojos que hizo que todos los nervios del cuerpo de Hermione gritaran: «¡Corre!». Si la varita que me quitaste no es un gesto de sacrificio, devolver algo que me robaste, ¿qué más quieres que haga para demostrarte mi lealtad? Otro avance de él, otra retirada de ella. ¿Lo quieres por escrito? Los ojos de Hermione recorrieron la habitación buscando una forma de evitarlo. ¿Quieres que me corte las venas y firme mi nombre con sangre? Su espalda se conectó con algo sólido. El borde de la chimenea de mármol, pensó. Pero antes de que pudiera moverse, reaccionar, escapar, Malfoy estaba frente a ella. Golpeó las manos sobre el manto, a cada lado de sus hombros, lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecerse. ¿Quieres que redacte un contrato? Presionó su cuerpo contra la longitud de ella, sellándola contra la chimenea vacía. ¿O quieres que me ponga de rodillas por ti? A pesar de la forma en que estaba atrapada, a pesar del peligro evidente, Hermione no pudo evitar la forma en que se puso. Su pulso saltó en sus venas. Y Malfoy pareció darse cuenta. A menos que eso es lo que quieres. ¿Lo harías? Si te lo pidiera. Él nunca rompió el contacto visual con ella, ni una sola vez. No cuando sus grandes manos abandonaron lentamente el manto y revolotearon hacia sus costados, casi inundando toda su caja torácica a ambos lados. No cuando puso el arma en el estante de mármol detrás de su cabeza. Ni siquiera cuando se arrodilló lentamente frente a ella. Él arrastró sus manos a lo largo de su cuerpo, en su descanso, y ella saltó cuando sintió que se envolvían alrededor del posterior de sus muslos. ¿Vas a hacerme un lugar entonces, pequeño león?, preguntó, casi ronroneando, todavía mirándola. La boca de Hermione se secó mientras lo miraba fijamente, y esa misma pequeña emoción que a veces sentía iluminaba sus nervios, el que solo sentía cuando estaba con él, cuando ella tenía el control, en la parte superior, victoriosa. A veces se avergonzaba de ello. La forma en que estar en un asiento de poder hacía que sus venas cantaran, y ahora con el mortífago más despiadado de rodillas frente a ella. Sus venas estaban prácticamente desenfrenadas con una sinfonía. Entonces, con una respiración profunda y una sonrisa en su rostro, Hermione se apoyó contra la chimenea y abrió las piernas un poco más. Buena chica. Necesitó cada gramo de fuerza que tenía para no gemir, cuando él empezó a pasarle las manos de arriba a abajo por la parte posterior de sus muslos. Eran solo toques lentos y exploratorios, pero la forma en que las sensaciones viajaban por su cuerpo
no eran nada inocentes. Sus manos eran frías y relajantes y todo lo que ella deseaba, una liberación celestial del fuego en su piel. Pero sus labios, joder, eran más fríos y el infierno personificado. El primer beso en su muslo derecho, justo por encima de la rodilla, la hizo saltar y rasparse los omóplatos contra la chimenea. Sus piernas se sentían como si se hubiesen licuado y se inclinó más hacia atrás en el mármol para apoyarse. Pensó que su cuerpo se familiarizaría con la sensación de sus labios después del primer beso. No lo hizo. Cuando colocó un segundo beso ligeramente más alto que el primero, ella contuvo un gemido, y cuando él arrastró su lengua por el interior de su muslo, pensó que se iba a desmayar. Siguió tocándola, siguió besándola y lamiéndola hasta el borde de su vestido. De las sensaciones no disminuían cuanto más la tocaba. Cada beso dejaba pequeñas ondas de choque en su piel. Cada vez que sus manos amasaban y masajeaban la parte posterior de sus piernas, ella se sentía más ligera, más sin aliento. Pero sus ojos todavía no habían dejado los de ella. ¿Qué pasa?, susurró entre besos. Tenías muchas cosas que decirme hace unos momentos. ¿Dónde están tus insultos ahora? Hermione no podía hablar. Apenas podía respirar. Sus ojos se cerraron mientras se relajaba en sus manos y su boca. Su espalda se arqueaba. Ella jadeó cuando un dolor agudo emitido desde el interior de su muslo. Sus ojos regresaron a los de él y lo encontró mirándola fijamente. Una pequeña luna roja marcada en el interior de su muslo derecho por sus dientes. Los ojos en mí. Colocó un suave beso casi afectuoso en la marca enrojecida. No desvíes la mirada, ¿entendido? Él agarró el borde de su vestido y lo empujó hacia arriba, hasta que se reunió alrededor de su cintura, y sus dientes, su lengua, abusaron y suavizaron la piel recién revelada. Usó una mano para sujetar la tela en su lugar y la otra se enganchó alrededor de la cintura de su ropa interior. El beso a lo largo de su cadera y jugaba con el elástico rojo entre sus dedos. No lo tiró hacia abajo, simplemente lo hizo rodar y lo estiró en su mano. Debo decir, Granger, susurró, y la forma en que su aliento frío atravesó sus nervios casi lo hizo caer de rodillas. El rojo ciertamente es tu color. Nunca pensé que serías de las que combina su vestido con las bragas. Llena de sorpresas, yo. Trató de mantener su voz ligera, natural, pero le temblaba, cuando él lamió la unión entre su cadera y su ropa interior. Él se rió entre dientes contra ella, mientras empezaba a tirar de la tela por sus piernas. Finalmente, algo en lo que estamos de acuerdo, él la dejó salir de ellos, y cuando su mano viajó de regreso por su muslo hasta su cadera, guió sus piernas para envolverlas en sus hombros, y eso lo acercó mucho más. Pon tu mano en mi otro hombro, dijo. Úsame para el equilibrio. Ella era masilla en sus manos. Ella lo sabía, él lo sabía. Él estaba tan cerca de ella. Su boca estaba tan cerca de su centro que probablemente habría hecho cualquier cosa para que siguiera adelante. Y sin embargo, ignoró las instrucciones y no pudo evitar ser un poco rebelde, incluso teniendo en cuenta lo que estaba a punto de hacer. En cambio, se estiró detrás de ella y apoyó las manos a ambos lados de la repisa de la chimenea. Sus ojos ardían y se oscurecían, simultáneamente. Él sonrió y se pasó la lengua por los dientes mientras la miraba. Y Dios, era la cosa más erótica que jamás había visto. Maldita cabroncete testaruda como siempre, susurró. Vamos a ver cuánto dura eso. Había tenido la intención de mantener la compostura y el silencio. Quería hacer que él se ganara sus gemidos, sus manos, cualquier cosa que ella decidiera darle, pero en el mismo latido de su corazón,
Envolvió sus labios alrededor de su clítoris y chupó, y ella estalló. Ella jadeó, y sus manos volaron a sus hombros para sostenerse. Sus uñas se clavaron en su piel mientras una aguda ola de placer la atravesaba. Joder, siseó Malfoy con el mismo gruñido ronco, arrastrándose en su voz. Sabes tan bien cómo te sientes. Las primeras pasadas de su lengua contra ella fueron suaves y delicadas, apenas una leve presión, como si estuviera saboreando su sabor. Al principio duró 1 minuto, tal vez 2, pero demasiado pronto la dulzura de su boca se desvaneció. Se volvió hambriento. No apartó los ojos de su rostro mientras lamía, o mientras arrastraba la punta de la lengua sobre su clítoris y lo rodeaba lentamente. «Oh, Dios», gimió ella, 2 veces. «Más, por favor», casi rogó, pero se mordió el labio para atrapar las palabras. Ella no le rogaría, ni ahora ni nunca. 3 veces. Cuando se siente tan bien, tarareó con la boca aún presionada contra la de ella y vibrando a través de ella con cada palabra. Aprieta, de acuerdo. Ella asintió débilmente mientras jadeaba sobre él. Ella debe haberlo marcado. Sus propias y pequeñas lunas crecientes de sus uñas debían haber estado decorando su piel, marcando sus hombros como él había marcado su muslo con los dientes. Ella debió haberlo lastimado, pero si lo hizo, él no dijo nada. Ella se sacudió cuando su lengua rodeó su entrada, provocándola con un movimiento rápido y ligero, y cuando finalmente se hundió en ella, lo apretó con tanta fuerza que pensó que le habría roto los huesos del hombro. La presión que estaba acumulada en su estómago, la banda elástica que se estaba apretando, pero aún no estaba lista para dejar que se rompiera. «Detente». Inmediatamente, como si lo hubieran golpeado con su varita, Malfoy la soltó y se apartó. La miró. En sus ojos azules y abiertos y doloridos parecía tan vulnerable, de rodillas frente a ella, con las manos extendidas, las palmas frente a ella en señal de rendición. Si no hubiera jurado ayudar a la orden, habría sido tan fácil matarlo. Sus palmas se crisparon secretamente ansiosas por un arma. «¿No quieres que te toque?» «No, no es eso», jadeó, tratando de recuperar el control de su respiración. Lo observó mientras entrelazaba lentamente sus dedos en su cabello. «Solo quería ver si te detenías si te lo pidiera». Él rió sombríamente y le sonrió, y la forma en que su barbilla brillaba hizo que ella quisiera cerrar las piernas y atraerlo hacia ella. Así lo hizo. Con un escalofrío fresco que le recorrió la espalda, guió la cabeza de él hacia atrás, entre sus piernas, y se perdió en la sensación de su boca. Él pareció lamerla con avidez después de eso, como si tuviera algo que probar. Su lengua era codiciosa mientras se movía contra ella, más rápido, con más presión que antes. Sus hombros empujaban sus muslos, abriéndola más a él, y la mano en su cadera serpenteó por su cuerpo. Él enganchó el escote de su vestido y tiró de la tela hacia abajo, rasgándola para que se juntaran su cintura. No llevaba sostén. Él aprovechó y palmeó su pecho, apretando y rodando un pezón entre sus dedos mientras su boca jugaba con ella. Sus dedos se clavaron con más fuerza en su hombro y su cabello cuando comenzó a temblar, usándolo para sostenerse, mientras sus huesos se sentían como si se estuviesen licuando. Mientras tanto, mientras la mía chupaba y mordisqueaba su centro sensible, le susurraba pequeñas alabanzas. Prácticamente los ronroneaba, cosas y coros de «buena chica» o «shh, te tengo», una y otra vez como una oración, y se sentía como ser adorada. Tan cerca, ella estaba tan cerca. Ella inclinó la cabeza hacia atrás cuando se acercó al borde y su corazón se aceleró cuando miró al frente. No habían cerrado la puerta. La puerta
puerta estaba vacía pero entreabierta. Había una brecha considerable por la que cualquiera podría mirar y verlos así. Draco, gimió ella, tirando con más fuerza de los mechones de su cabello, guiándola por el camino que quería. La puerta, tú no... Carajo, no la cerraste. No me importa. Pero hay una brecha, gimió, mientras él chupaba su clítoris de nuevo. Alguien, oh Dios, alguien podría vernos. No me importa, pero tienes que mirarme. Y mírame. Sus ojos parpadearon de regreso a los de él y todo su cuerpo comenzó a temblar. Pero, ¿y si alguien nos ve? La banda elástica estaba tan apretada. Ella estaba justo al borde. Me importa un carajo. Su mano dejó su pecho y cayó entre sus piernas. Ella sintió sus dedos deslizarse a través de su entrada. Solo deja de hablar y córrete. Empujó sus dedos dentro y los torció. Para. Otro gruñido mientras sus labios se cerraban alrededor de su clítoris. Otro mientras chupaba duro. La banda se partió con tal fuerza que no podía respirar. Extrajo el aire de sus pulmones y bloqueó todo lo demás. Todo lo que podía sentir era su lengua y sus dedos. Todo lo que podía ver eran sus ojos azules. Y si alguien hubiera aparecido en la puerta en ese mismo momento, a ella tampoco le habría importado un carajo. Cuando su temblor disminuyó un poco, Malfoy desenganchó la pierna de su hombro y comenzó a ponerse de pie. Él besó su camino de regreso a su cuerpo mientras se ponía de pie. Se tomó su tiempo, se aseguró de deslizar su lengua sobre sus pezones, se aseguró de deslizar su clavícula a su punto de pulso, su línea de la mandíbula y cada centímetro de su piel que pudo alcanzar. ¿Eso prueba mi lealtad? Le mordió el cuello y la gravedad de su voz la hizo temblar. ¿O necesitas otra ronda para que el mensaje realmente penetre? Oh, cállate la boca. Sus manos cerraron sus rizos mientras ella agarraba el cuello y arrastraba su boca hacia la de ella. Sabía a humo, a whisky y a ella. Salado, dulce y... Malfoy, espetó Blaise. Hermione se congeló. Malfoy hizo una mueca y se plantó un poco, pero no la soltó. Su cuerpo era mucho más ancho que el de ella. A pesar de su estado de desnudez, no había forma de que Blaise hubiera podido ver su cuerpo. Su modestia estaba algo protegida por la forma en que Malfoy estaba parado sobre ella. Debió de haber entrado en el salón. Blaise era demasiado caballero para no haber dado a conocer su presencia de antemano, pero las mejillas de Hermione aún ardían. No obstante, ¿qué quieres, Sabini? Malfoy siseó sin darse vuelta, sin dejar de mirar a Hermione. Blaise se agachó con bastante torpeza. Estamos siendo convocados por el Señor Oscuro. Sí, estaba muy consciente de eso hace 5 minutos cuando mi brazo comenzó a arder. Muchas gracias. La voz de Malfoy era fría y mordaz. Un marcado contraste con el cálido ronroneo que le había estado hablando a Hermione momentos antes. Espérame afuera, estaré allí en 1 minuto. A pesar del alivio, ¿no hay más que quieras decir? No, dijo Blaise, después de unos momentos de silencio. Nada, en absoluto.